¿Qué tal amigos de Católicos Manía? Les saluda Nelson Enríquez. No olvides suscribirte a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para que reciban más de toda esta formación cristiana católica. Y hoy vamos a hablar de la Virgen de Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Es importante, la Virgen de Coromoto es una aparición mariana que es la primera en el país de Venezuela y de las primeras en el continente americano. La Virgen se aparece al indio, al cacique Coromoto, pues de ahí su nombre de Coromoto, hace referencia en este caso al personaje al cual se le aparece justamente en 1552. ¿Okay? Estamos en plena conquista española. Recordemos, hay varias cosas importantes que decir de Coromoto. Primero, estos indígenas del continente, estamos en plena colonización justamente. El indígena que no fue esclavo, protegido por la ley de Indias, en teoría no fue esclavo, solamente estaba y vivía de dos maneras: bajo el régimen de las misiones y bajo el régimen de las encomiendas. El encomendero era un descendiente conquistador que recibía mercedes y gracias del rey, recibía unas tierras en asignación con sus indígenas incluidos. Él se encargaba de domesticarlo, de enseñarle la vida española, de enseñarle el catecismo, y los indígenas le trabajaban a la tierra. Esto es importante, ¿no? Y por supuesto que había una producción, y por aquí empezó la fundación también de alguna manera de poblados y todo esto. Y el otro sistema eran las misiones. Las misiones venían bajo la tutela de una orden religiosa: dominicos, franciscanos, capuchinos, agustinos, jesuitas, fueron los que más popularizaron en esa parte, que con sus misiones ellos se encargaban de los indios, les daban pues, el catecismo, les enseñaban la fe cristiana, y también había pues el trabajo de producción. Ellos les enseñaban también el sistema de la ganadería, de la siembra, y esto pues influyó en lo social, lo económico, lo espiritual, ciertamente. Eso era la misión. Por supuesto que en la misión había un trato indígena mucho mejor, ya que los encomenderos, algunos fueron grandes encomenderos, muy justos, buenos con los indígenas; otros, por el contrario, desarrollaron un nivel de explotación igual o peor que si fueran esclavos, ¿no? Entonces, bueno, mucha tela de cortar históricamente en esto de las encomiendas y también de las misiones, pero no es el punto acá. En el caso de Guanare, que era el valle de Villa del Espíritu Santo de Guanaguanare, era como realmente se llamaba en aquel entonces, la orden que estaba allí en las misiones mayormente eran los franciscanos, ¿no? Que hay que ubicarlos, ¿sí? Desde los llanos de Barinas la labor iba más por el lado de los frailes dominicos. Okay. Pero hablando entonces, la Virgen se aparece allí y hay varias connotaciones especiales. Estos indígenas, que eran los indios cospes, estaban bajo el cuidado de un encomendero muy justo, muy bueno, muy cristiano, que era don Juan Sánchez, y su esposa Isabel. Eran los dos, estaban a cargo, muy piadosos, pero por supuesto también bajo la presión y influencia de otros encomenderos que no eran pues igual a ellos, y la ayuda o el acompañamiento espiritual de los franciscanos, como lo decía anteriormente. Y la Virgen se parece al indio Coromoto. En este caso se está apareciendo un indio totalmente salvaje, un indio no bautizado, un indio no cristiano, un indio todavía pagano. Una de estas pocas apariciones marianas donde se aparece, por decirlo en esos términos, a un infiel, ¿sí? Todavía no es cristiano. Y María se aparece sobre la quebrada del Tucupido, como yo lo decía, no India Tucupido, ¿verdad? Que es una desembocadura del río Guanaguanare, lo que hoy en día llaman la quebrada de la Virgen, que es una afluencia de agua mucho menor, que entonces era un río en toda su extensión. Se aparece allí y le dice al cacique: y donde vienen los blancos a recibir el bautismo para que puedan ir al cielo. Y esto es muy importante, esta aparición, este mensaje, porque primero la está mandando a los blancos. La Virgen está demostrando aquello que dice San Pablo, que no hay diferencia entre judío y no judío, esclavo libre, todos son uno en Cristo Jesús. Pues llevándolo al término de América, está diciendo: para blancos, indígenas, todavía no han llegado los negros llegarán después, en tiempo histórico, todavía no hay esclavos negros aquí,
para ese momento. Pero lo que trata de decir es que todos son iguales, todos son uno en Cristo Jesús, todos son hermanos, todos son miembros de la iglesia. Pero para estar en la iglesia hay que bautizarse, tienen que recibir el bautismo para que puedan ir al cielo. Una de las condiciones para que la aparición mariana sea aceptada es que el mensaje vaya en concordancia con el Evangelio. Y el mensaje de Coromoto creo que es uno de los más concordantes. Porque, ¿qué dice Jesús? Ya podemos ver en Marcos 16. El que cree y se bautice se salvará, que no crea se condenará. Se pone el bautizo como un requisito y María lo está diciendo. Para que puedan ir al cielo tienen que bautizarse. Coromoto queda impresionado por lo que él llama la aparición de la bella señora, como él la llama, y va donde Juan Sánchez le dice lo que ha sucedido y acepta que la tribu se bautice. Sin embargo, tiene presión por parte del PH, que es la autoridad religiosa de los indígenas, tiene decepción por ver cómo algunos blancos maltratan a su pueblo y piensa que si él se bautiza es como pues, bajar la cabeza ante los blancos y ser una presa fácil de dominar, y él mismo no recibe el bautizo y se queda como infiel, se queda como rebelde, aunque permite que su tribu, la mayoría se bautice, algunos pues seguían la posición del indio y no bautizarse. Y es cuando la Virgen vuelve donde Coromoto la noche del 8 de septiembre de 1652, de 1500, no 1600, de 1652. Y llega allí, ¿verdad? A la choza. Y aquí hay una connotación también interesante con esto. Aquí María no le dice nada al indio, solamente lo mira. En la cara aparece con un niño en su regazo, como la vemos normalmente en las imágenes de la Coromoto. Aquí en la choza solamente está parada, sin decirle nada. Él empieza a decirle que la deje en paz, que le ha traído problemas, y le dice, matándote. Y la amenaza con una flecha. Es incapaz de disparar, la sonrisa, la luz enceguecedora, la bella señora lo ilumina, y él imposibilitado se le echa encima tratando de atraparla. La Virgen desaparece y queda en la mano algo que él no entiende, algo que brilla, un objeto, cree que la ha capturado, y la esconde en el techo de la choza, diciendo, bueno, te tengo allí, mañana te quemo. Era medianoche. Y el indiecito Tinaco, que era su sobrino, que ya se había bautizado como Juan José, corre esa noche donde Juan Sánchez le dice lo sucedido. Juan Sánchez duda, por supuesto, del niño, sin embargo viene a la choza, él busca la reliquia y Juan Sánchez se da cuenta de lo que ha sucedido. Se lleva la reliquia a su casa. La casa de Juan Sánchez sería el primer oratorio, que es donde aproximadamente donde se consigue ahorita el templo, y comienzan a orarle a la estampita, como ellos la llaman. Incluso la ilumina con un cabo de vela, que era lo que tenían, y ese cabo de vela, que tenía que haber durado poco tiempo, menos de una hora quizás, duró encendido toda la noche y parte del día, lo cual lo vieron como una confirmación de que el milagro, de que la Virgen sí se había aparecido en Coromoto y sí se había manifestado en la reliquia. Algo muy importante es que la primera o única aparición mariana que se da dentro de una casa y a una familia completa, porque estaba el indio Coromoto, estaba su esposa y estaba el sobrino. Esta es una familia muy parecida a la de Abraham, ¿no? En este caso, porque también Abraham al inicio era Abraham, Sara y su sobrino Lot, no tenían hijos. Y se aparece dentro de una casa. Bueno, de alguna manera Coromoto es patrona de la familia, es la Virgen de la familia. Coromoto huye, se va, yo me voy, le dijo esta bella señora, le dijo de los blancos, le dijo de todo, quiere internarse en la montaña, y cuando va en camino lo muerde una serpiente y él se desespera, ve que está muriendo y pide que lo lleven a la quebrada donde se le apareció por primera vez la bella señora, y quiere ser bautizado allí. Si no lo saben bautizar, pero pasa un cristiano que era oriundo de Barinas, venía por aquellos parajes, venía a Barinas, justamente, yo estoy en Barinas, por eso digo venía a Barinas, y le piden que lo bautice, y este señor pues tomando agua dice, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Aquí vemos otro aspecto importante, como en caso de emergencia cualquiera puede bautizar, no hay postura de agua, ojo, postura de agua eso no se hace, solamente se debe hacer en momentos de emergencia. Si alguien se está muriendo, niño, viejo, lo que sea, cualquiera puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Si muere, muere bautizado. Si no muere, hay que decir el sacerdote lo que pasó, y el sacerdote hará los ritos complementarios, pero omite
del agua, porque ya ha sido bautizado en las aguas del bautismo. Bien, Coromoto muere, y bueno, la historia que continúa, se extiende esta devoción, porque los lugareños comienzan a llamar a esta imagen Nuestra Señora de Coromoto. Algo muy importante es que esta imagen, al igual que Guadalupe de México, son las dos únicas mariafonías del mundo. ¿Qué significa mariafonía? La Virgen queda estampada en algo material sin explicación alguna, ¿ok? Porque está estampada en ese sitio, en este caso es una estampita, un pergamino con un material que no conocían los indígenas, que no había en América de aquel entonces, no es una tinta, no es pintura, nada de eso, una cosa inexplicable, así se no puede demostrar de qué se trata. Y aparte es algo muy pequeñito, como pasa un dibujo tan perfecto. La Virgen tiene el mapa de Venezuela en silueta, en su falda, y cuando se extiende, cuando le han hecho ya pues entrado el siglo XX, cuando se hizo la restauración de esta reliquia, que incluso estaba pegada al relicario, al espejo, y se decía cómo vamos a trabajarla, y ella se despegó sola, primer milagro. Te puedes buscar en YouTube los documentales donde hablan los científicos, incluso personal de la NASA que vino a hacer estos experimentos, se dan cuenta de todos los sucesos, incluso la presencia de la mariposa con el número 8 en las alas, que siempre se ha asociado a la fecha de Coromoto. Y ven que en el ojo, muy grande en el ojo, con un microscopio, está parte de la escena de la choza. Se ve lindo, se ve la mujer. O sea, recuerden que en el iris queda grabado lo último que usted ha visto. Y eso está allí, está allí, ¿no? Los colores de la túnica hacen referencia al tipo de telar que desarrollaban los indígenas. O sea, es todo un acontecimiento. María está allí, plasmada, prácticamente viva y plasmada en ese objeto material. Eso hace una mariafonía, eso convierte a Guanare, Venezuela, en una tierra santa. Aunque la Virgen se aparece el 8 de septiembre, está registrado en las crónicas de aquel entonces, está registrado por el hermano Nectario María y todas estas cosas, pero su fiesta se celebra el 11 de septiembre, bueno, primero porque el 8 de septiembre ya la iglesia celebra la Natividad de María, y además el 11 de septiembre es la fecha que el Papa Pío XII corona canónicamente a la Virgen como patrona de Venezuela. Esto es importante. Tenemos el actual templo, llamado Templo Votivo en un momento, que fue inaugurado por Juan Pablo II el 10 de febrero de 1996, en lo que fue su segunda visita a Venezuela. Se dio mucha popularidad, incluso Venevisión hizo un largometraje muy interesante, muy bonito, donde la Virgen fue interpretada por Astrid Carolina Herrera y el Indio Coromoto por Haroldo Betancourt, siempre pues tratando de promover la fe Nuestra Señora de Coromoto. Y digo que se llamaba Templo Votivo, donde decía, no, santuario, Templo Votivo, ya no es ni una cosa ni otra, porque el Papa Benedicto XVI la elevó a basílicas. Es una basílica menor, ¿no? Como están las basílicas mayores, que son las 4 que están en Roma: Santa María la Mayor, San Juan Letrán, San Pedro el Vaticano y San Pablo Extramuros. Todas las demás son basílicas menores, y Coromoto Guanare es una basílica menor. A esa dignidad la elevó Benedicto XVI. Queda entonces decir, como la oración que tanto me enseñó el hermano Nectario María: Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Hasta una próxima entrega, y suscríbanse a nuestro canal.